Muy buenas tardes, mi nombre es María Laura Marval y doy la bienvenida a nuestra exposición sobre el análisis de caso titulado El coronel que defraudó PDVSA montó una piñata para su familia. Este análisis definitivamente demuestra una trama de corrupción protagonizada por el coronel Antonio José Pérez Suárez, quien ha sido señalado por la Fiscalía del Chavismo como el jefe de la estructura de corrupción en PDVSA. El coronel Pérez Suárez desvió miles de millones de dólares utilizando estos recursos para enriquecerse a sí mismo, beneficiarse personalmente y beneficiar a su familia. Este caso definitivamente es emblemático porque pone de manifiesto los niveles de corrupción y malversación de fondos dentro de una de las instituciones más importantes de Venezuela, como lo es PDVSA. Yéndonos un poco más hacia lo que es la relevancia social y política de esta investigación o de este caso en específico, tenemos en que, en primer lugar, PDVSA, siendo la empresa petrolera de Venezuela, es una columna vertebral para la economía o la llamada economía nacional del país, de Venezuela. La llamada corrupción en su interior trae definitivamente repercusiones devastadoras para la estabilidad económica del país y para la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos. Al exponer este tipo de casos o este tipo de casos específicos de corrupción, se contribuye de cierta forma o de manera crucial a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, siendo estos temas vitales para cualquier democracia o soberanía de un país. Además, esta investigación tiene un impacto significativo en el ámbito social, pues revelar cómo los recursos que deberían estar destinados para el desarrollo y bienestar del país son desviados para el beneficio de otros, subraya la urgente necesidad de reformar las estructuras y de poder fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, sobre todo en instituciones como estas que son tan importantes en el país. La publicación de este reportaje ha provocado un amplio debate en la sociedad venezolana, ya que estima o trata sobre la integridad y la ética en el sector público, resaltando así la importancia de contar con un periodismo de investigación riguroso y valiente, sobre todo, que pueda descubrir y denunciar estos actos de corrupción en instituciones tan importantes, como lo dije anteriormente. Viéndolo más desde una perspectiva política, este caso también ilustra la vulnerabilidad de las instituciones frente a la corrupción y el abuso de poder. La exposición de estos actos delictivos pone en evidencia las deficiencias en los mecanismos de control interno de PDVSA, sobre todo, y generan una mayor presión sobre las autoridades para implementar medidas efectivas contra la corrupción. Los pone básicamente sobre la espada y la pared. Ahora, partiendo como una opinión personal, definitivamente exponer estos casos a la discusión pública es necesario para obtener una mayor transparencia y rendición de cuentas en estas instituciones tan importantes. Se pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas estructurales para prevenir y sancionar este tipo de conductas. De esta manera, el reportaje no solo cumple con la función de informar sobre un caso específico de corrupción, sino que también impulsa un debate más amplio sobre la integridad del sector público, incentiva al periodismo de investigación a exponer y tener transparencia en estos casos para que cada vez más casos de corrupción sean expuestos y podamos, como ciudadanos venezolanos, darnos cuenta de todo lo que acontece en el país. Muchas gracias. Ahora pasamos a la metodología utilizada en la investigación y a la veracidad y a la precisión de la información presentada. En el reportaje fue elaborado por un equipo que se llama Armando.info. Es un medio de comunicación muy reconocido en el mundo del periodismo de la investigación en Venezuela. Esto es muy importante, ya que este equipo está, por decirlo de alguna manera, compuesto por periodistas de amplia experiencia, de amplia cobertura con temas de corrupción y transparencia. Y esto es muy importante para nuestro tema, ya que la metodología de la investigación en nuestro trabajo se basa en los documentos y en los testimonios obtenidos que se declararon en detalle, como el de Pérez Suárez y su familia, quienes fueron exactamente quienes se beneficiaron por los contratos públicos y construyeron una red de empresas, favoreciendo, por supuesto, su gestión. Es importante, ya que de manera los periodistas verifican de manera auténtica, de manera fácil, la información mediante lo que serían fuentes
confiables. Ojo, eso también tiene un exhaustivo análisis de documentos oficiales, entrevistas y corroborar muchísimos datos aparte de lo mismo. De esta manera que para asegurar la veracidad y la precisión del periodista se comprometieron para verificar la autenticidad de los datos obtenidos. Es muy importante para un periodista que se utilicen y se corrobore, aún así se tenga una fuente muy confiable de cada uno de los datos que se utilizan y salen a la luz. En esta manera que se utilizan documentos oficiales, testimonios, siempre asegurando que la información sea netamente confiable y precisa. Esto es un riguroso proceso de verificación, normalmente esencial, ya que se utiliza para mantener lo que sería la integridad del reportaje, la integridad del periodista y sobre todo la integridad de las personas que cuentan y sacan esto a la luz. En mi opinión, considero que es fundamental sacar a luz los casos como estos para llevarlos a la esfera pública y garantizar una mayor transparencia en la responsabilidad de las instituciones gubernamentales que al fin y al cabo nos perjudican a todos. Es evidente que se requieren reformas para prevenir y castigar los comportamientos corruptos. De esta manera que se está informando sobre un incidente en particular, sino que también se está fomentando algo o se está fomentando como un diálogo amplio sobre la ética y la honestidad en el ámbito público. De esta manera que se hacen reflexionar sobre la importancia de mantener la integridad, no sobre todo en un trabajo, sino en el sector público, que es un conjunto donde erradica este tema de la corrupción. Para referirnos acerca de la objetividad y la imparcialidad en un reportaje de investigación, es necesario mencionar como ejemplo el reportaje de los muchachos de Armando Info, quienes en todo momento se mantuvieron sin emitir ningún tipo de sesgo u opinión personal que pudiera perjudicar de cierta manera la calidad del reportaje de investigación. Y es que de esto se trata, de alguna manera mantenerse apegado a la noticia, aunque signifique ir un poco más allá, no significa que nos tengamos que desviar del tema. Además, los periodistas manejaron la responsabilidad y la transparencia de la información y se ve reflejado de cierta manera en la metodología, en cómo trataron a las fuentes confidenciales, tratándolas como prioridad, y no solo usando fuentes confidenciales, sino también utilizando fuentes que de cierta manera se exponían al escarnio público para poner un balance en cuanto a la información establecida para el servicio público. El equipo de Armando Info también tuvo consideración con las partes involucradas, ya que antes de ser publicado este reportaje se le dio derecho a réplica a las personas que se trataban de este reportaje. Esto habla más que nada de la ética en cuanto a los reporteros, ya que no van a soltar contenido de traición. Esto es un contenido que, más allá de buscar dañar, busca esclarecer ciertas cuestiones de la sociedad actual en la que convivimos día a día. Y es que precisamente este tipo de trabajos son los que mantienen a la sociedad apegada a la realidad en la que vivimos. Si no fuera por este tipo de trabajos, no conoceríamos de cierta manera lo que se tramaba entre manos este coronel, que desgraciadamente tuvo que recurrir a este tipo de engaños y estafas para llegar a lo más alto de la cima. Para mí, comprender cómo funcionan este tipo de prácticas que precisamente estamos estudiando nos hacen ver de a poco cómo hay que ir empapando ese cerebro periodístico, cómo hay que despertar esa chispa que nos debe caracterizar como futuros periodistas para ir más allá de la noticia. Como este ejemplo, el ejemplo del reportaje del coronel Antonio José Pérez Suárez, en el que por un descuido se vino abajo toda su causa. Muchas gracias.